Bueno, en este video vamos a hablar sobre los rectificadores eléctricos. Empezaremos con el rectificador de media onda. Como podemos ver en el circuito rectificador que tenemos, es una de las aplicaciones que podemos tener con los diodos. Básicamente este circuito consta de un voltaje alterno. Seguido se conecta un diodo en serie y una resistencia. Tenemos que recalcar que tenemos que calcular el voltaje sub cero que cae en esa resistencia. El V1 sería el voltaje equivalente con un voltaje máximo de pico en su lado positivo y un voltaje mínimo de pico en su lado negativo, que iría oscilando continuamente. El V sub 2, la oscilación que tenemos, polaricemos el diodo directamente. El V sub 0 negativo sería la oscilación que tenemos cuando polarizamos inversamente al diodo. El voltaje de corriente continua la podemos calcular con la siguiente fórmula: VCD es igual a voltaje mínimo menos el voltaje del diodo sobre pi, o podemos usar la fórmula que sería 0,318 entre paréntesis voltaje mínimo menos el voltaje del diodo. En el siguiente circuito contamos con una fuente alterna de 10 voltios y un diodo que estaría de forma ideal, que tendría una caída de voltaje 0. Como podemos ver, tenemos el voltaje alterno de 10 voltios, la resistencia de 200 ohmios, y tendríamos que calcular el voltaje de la resistencia. Como sabemos que VR es igual a V sub 0, determinamos que el voltaje de la resistencia sería igual a 10 voltios. Siguiendo el ejercicio, podremos saber que el voltaje 0, o sea el voltaje alterno, es de 10 voltios y tendríamos que calcular la corriente que cae en la resistencia, el voltaje que cae en la resistencia y el voltaje de la corriente continua. Colocamos los datos seguidamente y empezamos a calcular. Lo primero que calcularíamos sería VR, que sería el voltaje de la resistencia, en la que utilizaríamos la fórmula de V sub 0 menos el voltaje del diodo. El voltaje que entra es de 10 menos el voltaje del diodo, que sería 0,7, lo que nos daría un total de voltaje de 9,3 voltios. Teniendo ya el voltaje de la resistencia, utilizamos las fórmulas de la ley de Ohm. Sabiendo esta fórmula, colocamos los valores, que sería 9,3 sobre 200, lo que nos daría a una corriente total de 43,5 miliamperios. Seguido de esto, calculamos el voltaje de la corriente continua de VCD, utilizando la fórmula 0,318 entre paréntesis voltaje mínimo menos el voltaje del diodo. Sabiendo esto, ponemos 0,318 entre paréntesis 10 menos 0,7, lo que nos daría un total de 2,95 voltios. Como podemos ver aquí en Proteus, tenemos los siguientes componentes. Tenemos una fuente alterna de 10 voltios, un diodo que cuenta con 0,7 voltios de caída y la resistencia de 200 ohmios. También tenemos osciloscopio. Este componente nos ayudará a medir las ondas de oscilación que tendremos en nuestro circuito rectificador. Como saben, el osciloscopio cuenta con 4 terminales en los que utilizaremos solo 2 canales: el canal A, que sería conectado antes del diodo, y el canal B, que se conecta a la resistencia. Tenemos que apagar el canal C y D, por lo que los estamos utilizando. Bueno, como nos podemos dar cuenta en las imágenes que nos presenta nuestro osciloscopio, nuestras ondas son las correctas. Con esto esperamos que les haya quedado claro los circuitos rectificadores de media onda, y gracias por su atención prestada.